Pues a ver, aquí lo que está pasando es que vemos las jugadas políticas de Cambio Radical desde el día uno. Ellos no se habían declarado en oposición, se habían declarado independientes y amangualados seguramente con Carlos Fernando Galán, que ha sido miembro de ese partido durante 11 años, que hizo su carrera política en ese partido y que muy convenientemente renunció para disfrazarse de independiente en las últimas elecciones. Pues sorprendentemente, segundos después de que se elige al presidente Galán, se declaran en oposición para poner al concejal Jeffer Vega como vicepresidente y quedarse Cambio Radical con el gobierno del Consejo. A mí me parece que esto en buena medida es responsabilidad de la intervención de Claudia López en esto. Ella promovió el nombre de Galán como presidente y ahí tienen los resultados. Pues básicamente pareciera que aquí el Partido Verde está diciendo ¿el poder para qué? Le están regalando el gobierno del Consejo a Cambio Radical. Concejal Carrillo, pero lo que dice el concejal González es que el estatuto de la oposición les garantizaría este puesto en el Consejo. ¿Cuál es la alternativa o qué proponen ustedes, pues dado que así lo estipula este estatuto? Toda la oposición hay que respetarlo y es muy valioso que ese estatuto exista, pero es que ellos están haciendo una maniobra política para quedarse por completo con el control del gobierno del Consejo, y creo que eso es algo que sobre todo a quienes le hemos hecho oposición al exalcalde Peñalosa no nos da garantías. Recordemos que tanto Galán como el Partido Cambio Radical promovió al alcalde Enrique Peñalosa. Ellos hacen parte de un proyecto político y apoyan un modelo de ciudad que desde el Polo Democrático no compartimos, que la Colombia Humana tampoco comparte, que algunos sectores del Verde no comparten, otros sí, porque ustedes saben que el Partido Verde es un popurrí de todos los colores, que entre otras esa diversidad que hay ahí impide que ellos tomen decisiones políticas de manera ágil y le abren la puerta a que políticos pues mucho más mañosos y mucho más curtidos en estas lides hagan la jugada como la que hicieron en la sesión anterior. Aquí fíjese usted que ellos, por ejemplo, se declaran en oposición constructiva. Hágame usted el favor. Uno o está en oposición o es de gobierno. Pero es que aquí hay que recordar qué es este partido. Cambio Radical es un partido que se ha destacado por su manera de hacer política, y su manera de hacer política no es más que buscar cómo chantajear a las administraciones para conseguir burocracia. Eso fue lo que hicieron en la administración pasada. Recuerde usted, por ejemplo, lo que hizo Cambio Radical con la aprobación de la valorización, en donde desconocieron incluso la bancada del Consejo de Cambio Radical, desconoció al líder natural de Cambio Radical, que es Germán Vargas Lleras, para irse doblegados a Peñalosa. Entonces ellos funcionan como funciona esa clase política tradicional, con componendas, con clientelismo, con burocracia, con tamales, ¿cierto? Entonces ahora lo que buscan es ver cómo adquieren un cierto poder para chantajear a la administración porque los están dejando por fuera de la coalición. Concejal... Eso es lo que está pasando aquí. Sí. Entonces fíjese usted, yo quisiera preguntarle al concejal Rolando González, ¿qué es la oposición constructiva? ¿Oposición constructiva como la que le hicieron a Gustavo Petro en el Consejo? ¿Oposición constructiva? Eso es un contrasentido. Sí, hagámosle esa pregunta, concejal. Con el gobierno de la corporación. Sí, le transmito entonces esa misma pregunta al concejal Rolando González. ¿Qué significa declararse en oposición constructiva, concejal? Bueno, mire, básicamente nosotros lo que pretendemos con esta declaratoria de oposición y lo que queremos hacer desde la oposición de manera constructiva es garantizar que, como bien lo decía ahorita el concejal Carrillo, primero, antes de contestarle esa pregunta, quiero hacerle varias claridades al concejal Carrillo. Lo primero que el hoy concejal Carlos Fernando Galán renunció a Cambio Radical en junio del 2018 cuando estaba terminando su periodo legislativo como senador de la República. Él renunció a Cambio Radical porque no estuvo de acuerdo con el apoyo que le brindó el partido en segunda vuelta a Iván Duque, situación que es respetable y lo hizo de manera independiente. Cuando renuncia a Cambio Radical, Carlos Fernando Galán se independiza y crea un movimiento nuevo que se llama Bogotá para la Gente. Que por cierto, concejal Carrillo, le quiero aclarar algo. Ese movimiento Bogotá para la Gente recogió un caudal de votos que no estaban de acuerdo con Claudia López. No participaban de la política que estaba en ese entonces implementando Claudia López. Lo que significa que hoy la crítica debería hacérsela a usted, al concejal Galán,
expresándole el por qué no se declaró en oposición si él no estaba, él recogió un electorado que no acompañaba a Claudia López. Luego no tiene nada que ver Cambio Radical con la circunstancia, con la situación que hoy toma el concejal Carlos Fernando Galán como propia, y respetamos además la decisión que tomó, pues prácticamente quedó con ustedes, con el Polo, con el Partido Verde, siendo partido de gobierno y manejando desde el Consejo de Bogotá, desde la presidencia, pues este tipo de circunstancias y de situaciones. Nosotros, por el contrario, vamos a representar a ese grupo de personas que no estuvieron de acuerdo con el programa de gobierno de Claudia López. Además le quiero recordar al concejal Carrillo, Cambio Radical en ningún momento hizo una declaratoria de que iban a estar en independencia, y si es así, por favor, sería bueno que nos la trajera a colación. Y vuelvo y reitero, la oposición que nosotros estamos planteando, como bien lo decimos, es una oposición constructiva, basada simplemente en garantizar que el legado se dejó Enrique Peñalosa en esta ciudad en materia de obras de infraestructura, en materia de líneas de educación, en materia social, pues pueda continuarse. Por ejemplo, el día de ayer, que me imagino que el concejal Carrillo, que fue un acérrimo contradictorio, un crítico de la posición del metro elevado el día de ayer, nosotros celebramos que la alcaldesa haya ratificado en ese puesto a Andrés Escobar como gerente de la empresa Metro. Nos parece muy bien, nos parece magnífico, y creo que en próximos días también harán un anuncio muy importante de otro miembro del gabinete que también van a ratificar de la pasada administración. A ese aspecto nos referíamos cuando queríamos hacer una oposición constructiva. Concejal Carrillo, usted hace parte... no son oposición. Concejal Carrillo, usted hace parte de una coalición política que lleva a Claudia López a la alcaldía de Bogotá. ¿Usted tuvo oportunidad de advertirle a la alcaldesa Claudia López sobre la inconveniencia de ese gesto, que ella destacó como un gesto con una persona como Carlos Fernando Galán, que tuvo una tremenda votación en Bogotá? Yo quiero recordarle a la audiencia del concejal Rolando González que yo durante la campaña manifesté mis diferencias con la decisión del Polo Democrático de apoyar la candidatura de Claudia López, justamente por este tipo de situaciones. La alcaldesa desde el principio dijo que iba a seguir con ese absurdo proyecto del metro elevado, que es probablemente pues la peor decisión posible para la ciudad, que es una condena para la ciudad, no durante la próxima alcaldía, sino durante décadas. Y bueno, eso habrá otros espacios para desarrollarlo mejor. Pero el asunto aquí es que lo que está haciendo Claudia López desde el principio demuestra que después de todo no era tan diferente a Carlos Fernando Galán. Si le parece lógico entregarle el gobierno del Consejo a Galán, y digo a Cambio Radical, porque es que aquí hay que recordarle a los oyentes que el concejal Rolando y los concejales de Cambio Radical, con excepción de María Andrea Nieto, que estaba de candidata, todos le hicieron campaña a Carlos Fernando Galán. Las maquinarias, buena parte de ese 1.000.000 de votos que sacó Carlos Fernando Galán hace parte de la estructura de maquinaria del Partido Cambio Radical en Bogotá. Entonces, la ingenuidad es muy bonita antes de los 8 años. Pero si de verdad el concejal González cree que alguien en esta ciudad se cree el cuento de que Cambio Radical y Carlos Fernando Galán son una cosa diferente, pues hágame el favor. Ellos quieren poner de vicepresidente a Jeffer Vega, que es ficha de David Luna, que fue el escudero número 1 de la campaña de Carlos Fernando Galán. Entonces es muy evidente que aquí lo que hubo fue una jugadita. Ellos se pusieron de acuerdo para hacer esto y pasaron por encima de la ingenuidad del Partido Verde. Es simplemente eso de darle la mano y tomarse el brazo. Eso es lo que ellos están haciendo. Entonces, no, yo no le manifesté esto en privado a la alcaldesa, pero se lo manifiesto públicamente. Yo creo que es un error enorme. Sí. La presidencia del Consejo tenía que ser verde. El verde es el partido de gobierno, sacó 12 concejales. Es como si el Centro Democrático, después de haber ganado las elecciones, le diera la presidencia del Senado a Gustavo Petro. Eso no tiene ningún sentido. La presidenta del Consejo se llama María Fernanda Rojas. Y eso habría dejado abierta la posibilidad para que si los señores de Cambio Radical a última hora querían chantajear al gobierno, porque además lo hicieron así, ellos trataron de meterse en la coalición y después empezaron a amenazar con que se iban a declarar en oposición. Y efectivamente se declararon en oposición a última hora, segundos después de que se nombró presidente a Carlos Fernando Galán. Entonces, para evitar esto, lo que tenía que hacer la alcaldesa era decirle a su bancada, porque efectivamente esta es una bancada que hace lo que la alcaldesa le diga, que pues eligieran un presidente verde y dejaran abierta la posibilidad a que el vicepresidente se lo quedara a la oposición. Entonces, a mí me parece muy preocupante una cosa, Yamil,
y es que este consejo, espero yo y sigo teniendo la esperanza de que sea diferente al anterior. El consejo anterior fue un notario del alcalde Peñalosa, fue un comité de aplausos. Ahí Peñalosa pasaba lo que fuera y se lo aprobaban. Y yo espero que este no sea así, porque es que a la gente se le olvida que el consejo es la mayor autoridad político-administrativa de la ciudad. El consejo está por encima de la alcaldesa. La alcaldesa tiene que pedirle permiso al consejo. No es el consejo el que tiene que hacer lo que la alcaldesa y el secretario de gobierno quieran. ¿Me entiende? Entonces eso a mí me preocupa. Espero que este consejo sea muy diferente del anterior y que no funcione como hasta ahora está funcionando al parecer, haciendo lo que la alcaldesa pide. Concejal Carlos Carrillo del Polo Democrático y también al concejal Rolando González de Cambio Radical, pues les agradecemos por este tiempo en la W y estaremos atentos a la elección que tendrá que hacerse hoy en el Consejo de Bogotá del vicepresidente del Cabildo Distrital.